Hoy vamos a hablar de la acción voluntaria. Solo es libre la acción que es voluntaria. ¿Cuál es la diferencia entre una acción voluntaria y una acción espontánea? La acción involuntaria es alzar el brazo para preguntar en clase. Es una acción libre. La acción espontánea es alzar el brazo para no quemarme con el sartén. No es libre. ¿Qué es la acción voluntaria? En español hay algunos modos de expresar. Por ejemplo, tengo ganas de salir a pasear, me muero de ganas de ver una película. Lo hago porque me da la gana. Todo esto expresa la voluntariedad de la acción. ¿Cómo define Santo Tomás la acción voluntaria? Dice que es una acción que procede de un principio intrínseco con conocimiento formal del fin. Vamos a examinar los elementos de esta definición. En primer lugar, procede de un principio intrínseco. Significa que tiene su origen en la facultad apetitiva del sujeto. Nadie me obliga. Con conocimiento del fin. Incluye un juicio intelectual. Sin conocimiento formal del fin, no hay acción voluntaria en sentido riguroso. Una persona que rompe un sobre pensando que contiene papeles viejos y contiene un testamento, no lo hace con conocimiento formal del fin. Este tema es capital para la ética. Alguien se roba un carro, pero lo hace con el propósito de usarlo como ambulancia para trasladar a un enfermo al hospital, con la intención de devolver el carro, ha cometido un robo. El término fin expresa el objeto propio de la voluntad. Significa bien en sentido práctico. El reloj es un bien en sentido práctico, cuando quiero saber la hora y voy a buscar mi reloj, o cuando es objeto de una compra, o cuando es objeto de un robo, o cuando lo regalo a una persona como manifestación de amistad. Esto no quiere decir que todo lo que se desea sea realmente bueno en sentido moral. Lo que quiero decir ahora es que sin tendencia o propósito deliberado que mira hacia algo visto como bueno bajo algún aspecto, no hay acción humana. Si queremos saber qué hace una persona, debemos conocer cuál es su bien, qué busca a través de ese actuar. Por ejemplo, en una operación quirúrgica, si el enfermo muere, no hay acción de matar por parte del médico, pues la muerte del enfermo no ha sido el bien que el médico se propuso a lograr. Por ello, la acción humana no puede ser descrita como un hacer externo, separado del propósito interior que lo inspira. Tomar un objeto de la estantería del supermercado no es una descripción adecuada para la acción humana, porque ese tomar puede ser un robo o una compra. Ese propósito interior deliberado es como el alma de la acción, sin la cual no hay acción. Conocimiento del fin. Ese orden solo se consigue si se tiene presente un fin. Por ejemplo, algo como la comunicación es una acción voluntaria y cuando se comunica se tiene presente un fin. Pues no en balde, Víctor Frank decía que el hombre es el único ser que se propone fines, y Nietzsche también decía que el hombre es el único ser capaz de prometer, porque es el único ser que se propone fines. Cuando se ignora lo que se hace, no se obra voluntariamente. Por ejemplo, estaba Andrés haciendo la siesta dentro de su carro, al darse la vuelta, quitó el freno a mano, el carro se fue rodando y atropelló a un niño. Andrés jurídicamente puede ser demandado por la familia del niño, pero Andrés no lo hizo voluntariamente. ¿Cuáles son entonces las características de la acción voluntaria? En primer lugar, la voluntariedad es consciente, porque la tendencia del acto hacia el objeto es vivida por el sujeto. La conciencia humana es circuncéntrica. Un animal, por ejemplo, actúa hábilmente, pero no con conocimiento del fin. Un animal no es consciente de que es consciente. El hombre es circuncéntrico porque es consciente de que actúa. El único acto intelectual
para que una acción sea voluntaria es que sea consciente. La conciencia es un modo de volver sobre sí, un modo de darse uno cuenta de experiencia de la vida. Como decían los medievales, en un adagio muy conocido para la antropología, nihil volitum nisi precognitum. Nada puede ser querido si antes no es conocido. Segundo lugar, la voluntariedad es activa. El acto es tal porque yo lo pongo. La relación entre el sujeto y el objeto es decidida y puesta por el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué quiere decir quiero y no quiero querer lo que no queriendo quiero? Como canta una canción. Quiere decir que es un estado afectivo, quiero, y ante un estado afectivo se puede querer o no querer. Quiero y no quiero querer lo que no queriendo quiero. Puede haber un conflicto entre el deseo sensible y la razón. Y esto nos conduce a plantearnos qué quiere decir sentir, que sentir es distinto de consentir. Sentir pertenece al plano sensible, sentimos sin concurso de la libertad. Consentir, en cambio, pertenece al plano espiritual de la dinámica voluntaria. Consentir es esencial en la acción voluntaria. Sentir, pues los sentimientos son una afección, es algo que padecemos, que nos modifica anímicamente y muchas veces sin quererlo, la mayor parte de las veces sin quererlo. Yo puedo sentir celos, puedo sentir hambre, puedo sentir venganza, sentir tristeza, pero no necesariamente tengo que integrar ese sentimiento en mi actuación personal. Consentir, en cambio sí es un acto de voluntad que asume esas tendencias y las integra en su actuación personal. Consentir es tomar una decisión libre y eso es muy distinto que solamente sentir. A pesar de sentir cólera o rabia contra alguien, yo puedo responder amablemente a esa persona y hacer que ella no lo note, porque no estoy consintiendo con lo que siento. En tercer lugar, la acción voluntaria es guiada y dirigida por la razón. El querer hacia el que la voluntad se dirige es presentado y valorado por la razón. Si vemos a alguien excavando en la tierra y le preguntamos, ¿qué haces? Y nos responde, ¿no lo ves? Estoy excavando. Pensamos que esa persona o esa amiga no quiere decirnos realmente qué está haciendo, porque nadie se pone a excavar en la tierra sin un motivo razonable. Entonces, la exacta descripción de un movimiento físico no siempre basta para describir una acción voluntaria, porque esta tiene un sentido que la constituye como acción voluntaria, independientemente de que sea evidente de que esa persona esté excavando o no. La voluntariedad, en cuarto lugar, es autorreferencial. El objeto intencional revierte sobre el sujeto. Es decir, que no es posible robar sin hacerse ladrón. En cambio, yo puedo conocer un robo sin mancharme las manos. La persona queda comprometida como persona en todo acto voluntario. Y por eso es que la determinación acerca de un objeto es siempre una autodeterminación. Ahora vamos a ver la diferencia entre los actos ilícitos y los actos imperados. Esta es una distinción clásica que también proviene de la escolástica. Y cuando hablamos de actos ilícitos, no son ilícitos, sino ilícitos. Los actos ilícitos son los realizados directamente por la voluntad. El amor, el odio, la aceptación, el rechazo, la aprobación o la desaprobación. En cambio, los actos imperados la voluntad no lo realiza directamente, sino bajo la emoción o se realizan bajo la emoción o la influencia de la voluntad. La inteligencia, la boca, los ojos, los labios, los pies. Puede ser un acto imperado es tocar el piano, cantar, hablar, dar una clase, hacer un pastel. Y hay una unidad íntima
existente entre los actos ilícitos y los actos imperados. Los actos ilícitos, como adhesión o rechazo puramente espiritual de la voluntad, tienen una gran importancia porque son el principio y el fundamento de los actos imperados. El acto ilícito es el alma de la acción imperada que realiza en el mundo lo querido. Veámoslo con más detenimiento. La persona como centro espiritual toma una postura ante un objeto, ama, odia, aprueba, desaprueba, con independencia de que la realización del objeto esté en su poder o no. Por ejemplo, en la novela de Sense and Sensibility de Jane Austen, Elinor amaba a Edward Ferrars, amaba las cualidades de esa persona, le parecía delicado, digno de respeto, aunque no hizo nunca nada para promover sus cualidades y que triunfase, ni tampoco para declararle su amor. Otra persona puede odiar a otra y desear que fracase, aunque no haga nada para impedir sus deseos o sus éxitos. La misma Elinor conocía el compromiso que tenía Miss Steele con Edward Ferrars, a pesar de intuir que Edward Ferrars la quería, y no hizo nada para que fracasase ese amor o ese compromiso. La persona, en segundo lugar, la persona pone voluntariamente en movimiento algunas actividades del espíritu, la inteligencia, la imaginación, la memoria y sobre todo el cuerpo, que tiende a conseguir el objeto amado u odiado. Por ejemplo, en esa misma novela, el coronel que estaba enamorado de Marianne se pone en movimiento, se sube al caballo y va en busca de la madre de la amada enferma, cuando Marianne se enferma. La voluntad elige un proyecto y domina su ejecución. Al dominar la acción, la voluntad la finaliza. El coronel sabe lo que hace y por qué lo hace. El primer tipo de acción es el principio del fundamento del segundo. La persona primero ama y se interesa por algo. Por ejemplo, el coronel ama a Marianne y ese amor ya implica una identificación con lo amado, con su valor. Informada por lo amado, tiende a pasar a la realización del objeto amado. Coge el caballo y va en busca de la madre de la amada. Primero elige que la elección es un acto ilícito de la voluntad y luego moviliza sus acciones, sus potencias, que son actos imperados. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el objeto de la voluntad humana? El objeto de una facultad es lo que pone en marcha la operación, el principio de actualización de la facultad. La voluntad humana es un caso eminente dentro de los horizontes del hombre y dentro de sus facultades. Las demás facultades no son más que ramificaciones de una tendencia radical y profunda que es la voluntad. La voluntad es la tendencia propia de seres que tienen logos, intelecto. El objeto de la voluntad es el bien. Todo lo que la inteligencia me presenta como bien, a eso aspiro. No solo los bienes espirituales, también pueden ser materiales, si se presentan por la razón, en su razón de bien. El objeto de la voluntad no es universal y abstracto, es siempre individual y concreto. El amor tiende al bien como concreto e individualizado. Por eso decía Aristóteles, mathematica non sunt bona. Los entes abstractos de la matemática no son ni buenos ni malos, son indiferentes. La voluntad no tiende a nada abstracto, en cambio el conocimiento sí. Por eso quien ama verdaderamente a una persona ama hasta sus defectos, porque si no, no la está amando a ella, sino a alguien abstracto, tal vez perfecto, ideal, que existe solo en la imaginación, como
Dulcinea en la imaginación de Don Quijote, pero la que verdaderamente existe es Aldón San Lorenzo. ¿Cuál es la diferencia entre bien y fin? El fin es lo querido por sí mismo y obrado. Lo querido en sí mismo es una acción ilícita. Quiero que mañana no llueva porque quiero irme de excursión. O quiero que en el partido de mañana gane la Juve. Eso es lo querido. Y lo obrado es lo apetecible que se realiza o se consigue por medio de la acción. Como quiero ganar el partido, hoy voy a entrenar y mañana también para ganar el partido. Aquí es donde entra el tema del bien finalizado, que ya Santo Tomás lo define con ea que sunt propter finem. Es el bien que se quiere por sí mismo, no por sí mismo, sino porque se presenta como finalizado u ordenado a otro bien que se quiere por sí mismo. Por ejemplo, quiero que no llueva mañana para irme de excursión. El quiero que no llueva es un bien finalizado porque se presenta ordenado a otro bien. Quiero ver una película para hacer un cineforum con mis alumnos. Es un bien finalizado. Quisiera estudiar medicina para poder ir a curar a los leprosos de la India. Es un bien finalizado. Me tomo un medicamento para curarme de una enfermedad. La medicina, el medicamento, la película, etcétera, la excursión no los quiero menos, pero es más, los quiero plenamente, pero de otro modo. La distinción entre fin y bien finalizado está relacionada con la que existe entre los actos de la voluntad de intención y elección. Estamos en el corazón de la filosofía moral. Esto es, como diríamos, la quintesencia de la filosofía moral. La distinción entre intención y elección. La intención es el acto finalizador por excelencia. Es el acto que finaliza. Por ejemplo, mi intención es hacer que tú mejores en tu condición física, le digo a una amiga. Entonces le escondo las llaves del carro y digo que se perdieron, porque me parece que le conviene caminar o ir en bicicleta. Aunque la intención o el acto finalizador sea buena, no anula el significado y el fin interno de la acción finalizada, que es robarle las llaves del carro. Por eso es que se dice que el fin no justifica los medios. Aquí es donde entra la distinción que ya hemos visto sobre los tipos de bondad. Hay 3 tipos de bondad: el bien útil, el bien deleitable y el bien honesto. Entre los bienes ordenados a un fin hay una jerarquía. ¿Y de dónde le viene? Pues la jerarquía le viene dada por su cercanía respecto al fin. Por eso el bien honesto es superior, porque es el que se desea por sí mismo, en razón del fin. Es algo digno de ser amado por sí mismo, que en definitiva solo la persona es íntimamente amable por sí misma y nunca puede ser tratado como medio, sino siempre como fin. Vamos a ver la distinción entre intención y elección. La intención es un acto ilícito de la voluntad que consiste en el querer de un fin distante de nosotros, de modo que no resulta alcanzable inmediatamente, sino que es querido como algo que ha de ser alcanzado mediante una serie de acciones finalizadas. Por ejemplo, un joven quiere llegar a ser un gran periodista. Esa es su intención, pero tal vez antes hay una serie de acciones finalizadas: inscribirse en la universidad, en la facultad de comunicación, pasar ciertos exámenes antes de entrar a la universidad y luego cursar los cursos de la universidad. La elección también es un acto ilícito de la voluntad que tiene por objeto lo operable en vista de un bien intentado. Fijémonos en la elección. El objeto de la decisión
es la acción finalizada, que está inmediatamente en mi poder hacer o no. La decisión presupone varios actos de la inteligencia. Está la deliberación, juicio práctico y presupone la intención. ¿Cuál es la relación entre intención y elección? La distinción entre la intención y la elección no rompe la unidad del obrar. Generalmente, intención y elección son dos momentos inseparables del mismo acto voluntario. Es verdad que la intención puede darse separadamente de la elección. Yo tengo la intención, digamos, de ser escritora en el futuro, pero sin plantearme todavía el modo de llevar a la práctica esa intención. Por ejemplo, de qué voy a vivir siendo escritora, qué editorial me va a publicar mis libros, o qué género literario voy a emplear al ser escritora. La relación entre la intención y la elección. La intención se hace realidad a través de decisiones acertadas. La intención es solo un momento particular, aunque muy importante, de la organización y proyectación interior de la acción. No bastan las buenas intenciones, dice el dicho, porque la moralidad del acto se decide en la elección. Siguiente punto. Vamos a ver los 3 tipos de acciones relacionadas con la voluntariedad. En primer lugar, la acción no voluntaria. Es la privación de voluntariedad, sobre todo por falta de conocimiento formal del fin. Ignorancia de las circunstancias concretas de la acción. Por ejemplo, el marinero en la película Master and Commander, el marinero que le dispara al doctor pensando que le va a disparar a una gaviota, no, pues es una acción no voluntaria porque esa lesión nunca fue proyectada ni querida por el marinero. La voluntariedad admite grados. Algunas enfermedades mentales pueden producir una voluntariedad disminuida o muy disminuida, como en el caso tan paradigmático del Quijote. En segundo lugar está la acción involuntaria. Añade un elemento más al de la acción voluntaria. Ese elemento es la contrariedad o violencia que se siente al actuar. También la ignorancia de las circunstancias concretas de la acción. Se siente dolor después de haberlo hecho, porque nunca se hubiera hecho porque se opone a las propias convicciones y deseos. El caso también paradigmático de Edipo, rey, que se casa con su mamá sin saber quién es. Hay otro ejemplo en el Quijote, en el capítulo 60 de la segunda parte, donde Claudia Jerónima informa ella misma a la comitiva que viene con Don Quijote y un grupo de bandoleros que ha disparado a su futuro marido, Vicente Torrellas, en un ataque de rabia, después de descubrir que su prometido se había desposado en matrimonio con otra mujer. Su descripción es gráfica. Le disparé a esta escopeta y por añadidura con estas 2 pistolas, y a lo que creo debí de encerrar más de 2 balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde envuelta está su sangre y saliese mi honra. Ahí le dejé entre sus criados, que no osaron ni pudieron ponerse en su defensa. Roque, que es el bandolero, acompaña a Claudia Jerónima a verificar si verdaderamente ha muerto, a buscar a don Vicente, y encuentran al noble en los últimos estertores de la muerte, y le dice Claudia Jerónima que estaba equivocada. Le dice: estás equivocada, yo no iba a casarme con otra mujer. Vicente y Claudia Jerónima lamentan el terrible poder de los celos. Ella dice: oh fuerza rabiosa de los celos, porque fueron los que le llevaron involuntariamente a matar a su prometido. En tercer lugar están las acciones mixtas. Aristóteles hizo un estudio completo en la Ética Nicómaco de las acciones mixtas. Son acciones libre y psicológicamente normales, pero que no responden a una libre iniciativa de la persona.
son decisiones que se toman a causa de una situación difícil en la que el sujeto viene a encontrarse. Y no, por supuesto que no sin vencer notable repugnancia porque se oponen a sus deseos. Por ejemplo, las autoridades de un país que deciden negociar con los terroristas que han secuestrado un avión lleno de rehenes de ese país y personas inocentes. O el capitán de un barco que decide, y toda la tripulación decide arrojar y tirar por la borda todo el cargamento y el equipaje, los alimentos, todo lo que llevan porque el barco ha sido atacado y puede hundirse si no se aligera su peso. Otro ejemplo es en la película de Master and Commander, el médico en las Islas Galápagos, pues para poder estudiar especímenes raros, ha atrapado a los reptiles para estudiarlos. Cuando descubren que el barco fantasma está encallado en la otra punta de las islas, en ese momento tienen que soltar a todos los reptiles, muy en contra de su voluntad. Se trata de una acción mixta. Tal vez la voluntariedad de Laura Queen en la película Flawless, la de Un plan perfecto, es una voluntariedad mixta. Porque ¿desde cuándo empieza a involucrarse Laura Queen en el hurto de los diamantes? ¿Cuando asiste al cine con Mr. Hobbs? Seguramente no. ¿Cuando habla con Mr. Hobbs en su despacho? Seguramente tampoco. En el momento en que toma la clave de la caja fuerte de la empresa, en ese momento, de la bóveda de diamantes, en ese momento sí. O cuando descubre el diamante en el lavabo. Eso se trata, pues probablemente de una acción voluntaria mixta. Ahora pasemos al siguiente punto. Vamos a ver las fuentes de especificación moral de la acción voluntaria. Las fuentes son tres: objeto, fin y circunstancias. Objeto, en primer lugar, quien se apropia de un celular ajeno comete un robo, ya sea que lo haga para planear un secuestro o para hacer una llamada a un familiar lejano. El objeto de la acción, apropiarse de un celular ajeno, va contra la virtud de la justicia. ¿Qué es la especificación moral de las acciones voluntarias? Responde a qué aspectos de un comportamiento concreto, a la intención, a la elección, en dónde se pueden encuadrar la especificación moral, en una virtud o en un vicio, porque es distinto romper adrede un pagaré o romper un sobre que tiene dentro de un pagaré, pero yo lo desconocía. Es distinto matar por legítima defensa que robar un celular. Y aquí hay que distinguir, la tarea del juez y la del moralista es diferente. El juez se basa en los hechos que se pueden probar. Al juez le interesan hechos. El moralista debe juzgar, pero no solo desde los hechos, sino desde el punto de vista del sujeto agente, el que actúa, y que generalmente es el que pide consejo sobre la actuación moral. Todas las acciones voluntarias son susceptibles de especificación moral. Al propósito deliberado se le llama objeto. El objeto de la acción es el bien real o aparente que se persigue. Por ejemplo, robar un carro para apropiarme de algo ajeno, o robar un carro para llevar a un enfermo al hospital, un enfermo de emergencia. El objeto define si la acción es una virtud o un vicio, si es un robo o es un acto de caridad. Las circunstancias. Las circunstancias influyen enormemente en la moralidad del acto. Las características, en primer lugar, de la persona que obra. No es igual el falso testimonio de un notario que el falso testimonio de una persona corriente, privada. No es lo mismo la cualidad y la cantidad del objeto sobre el que versa la acción. Por ejemplo, en el caso del robo, la cantidad de lo robado
no es lo mismo robarme 15 quetzales que robarme 3 millones. ¿Qué otras circunstancias influyen en la moralidad del acto? El lugar en el que se realiza la acción. No es igual un lugar público que un lugar privado. Provocar, por ejemplo, un incendio en mi casa que provocar un incendio en una estación de autobuses, en un aeropuerto o en una iglesia. Otras circunstancias son los medios empleados. No es igual un robo a mano armada que un hurto sin violencia. Y también el modo moral en que se realiza la acción. Pues realizar un acto con deliberación plena. Por ejemplo, en el caso de Mr. Hobbs, que lleva 15 años planeando el robo, así el desfalco del Banco de Diamantes, a robar algo en un momento de pasión, o a pegarle a alguien, o a matar a alguien en un momento de fuerte pasión, de los celos, como en el caso de Claudia Jerónima. Otra circunstancia, la cantidad y cualidad del tiempo y duración de la acción. Por ejemplo, es distinta una acción realizada en tiempo de paz que en tiempo de guerra. Para que una actuación sea buena, han de ser buenos todos sus elementos. Si alguno de sus elementos es incompatible con la virtud, aquella acción es mala. Una buena elección se inicia siempre con una buena intención. Veamos el efecto de una acción con doble efecto o con efecto indirecto. El aborto indirecto. Veamos el caso del embarazo ectópico, que es el embarazo que anida fuera del útero. El objeto directo de la operación es salvar la única vida posible. Esa es la responsabilidad del médico. El efecto colateral o indirecto puede ser que muera el feto, pero no se busca matarlo porque no tenías posibilidades de sobrevivir. Cuando el niño ya está condenado a morir, hay que apostar y salvar la vida de la mamá. Y si el niño sale muerto, hay que ver esa acción con un propósito interno de salvar a la madre. O sea, la acción es en sí misma buena. Pero es distinto otro caso, es distinto que la preeclampsia. En el caso de preeclampsia hay que, como no es algo que condena a muerte al niño, hay que intentar salvar la vida de los dos, del hijo y de la madre. El principio de la acción de doble efecto, pues es lícito hacer una acción buena que tiene un efecto inmediato bueno y otro efecto colateral negativo, siempre que el efecto bueno no sea obtenido por medio del malo. Por ejemplo, tomar una medicina que quita el dolor de cabeza de la mamá, pero que provoca el aborto, sería un aborto indirecto, o más bien un aborto directo. O sea, no sería lícita la acción de doble efecto. La acción de doble efecto tiene dos condiciones. Primero, la primera condición es que la acción en sí misma sea buena. Lo que hay que ver es que el efecto no sea más grave que la acción. Y segunda condición, que exista una causa o necesidad proporcionadamente grave para realizar la acción. Por ejemplo, si el dolor de cabeza es soportable, no es proporcional tomar una medicina que provoque el aborto o que provoque la esterilización. En cambio, para evitar una muerte segura del enfermo, se pueden tomar medicinas o realizar tratamientos que tengan efectos secundarios negativos de notable entidad. Por ejemplo, la quimioterapia, que produce la caída total del pelo, o los anticonvulsivos, que producen somnolencia o privación de la conciencia. Bueno, esto es el tema de la acción de doble efecto que está dentro de la especificación moral de las acciones.